Muy buenas tardes, queridos espectadores. Tenemos hoy con nosotros a un ilustre miembro de las Fuerzas Armadas, ya jubilado, el coronel Luis Rey, quien tuvo una larga e importante carrera a lo largo de todos los años que estuvo dentro del Ejército de Tierra, que es su arma, y su arma es ingenieros dentro del Ejército de Tierra, Artillería, diplomado. ¿Cómo? perdón, artillería, Perdón, embajador. perdón, artillería. Creí que era ingenieros. Bueno, artillería. Es que acabo de leer la noticia del GEMAD, que el GEMAD sí que es ingeniero, ¿no? En Burgos. Y entonces me he confundido. Disculpe usted. Bien, artillería, que son los que, en plan de broma, se solía decir en el pasado que es que eran los más listos porque sabían sumar y restar, ¿no? Bueno, es verdad que es un colegio muy antiguo y que se practicaba trigonometría y cosas que en aquel tiempo en España no se estudiaban. Eso y la armada y la, ¿cómo se llama? Y la artillería eran, digamos, los intelectuales de las Fuerzas Armadas. El coronel, naturalmente, el coronel Rey ha tenido no solamente destinos nacionales, donde estuvo en Valencia a cargo de la 81, sino también en el extranjero, sobre todo en la NATO. Y estuvo también en Kosovo, es decir, que ha tenido una carrera completa, digamos. Tenemos delante de nosotros a un guerrero ya jubilado y por consiguiente en plenitud de facultades para poder decir lo que quiera, siempre naturalmente dentro de los parámetros habituales de cortesía en los que nos movemos en este canal. Mi coronel, ¿está usted aquí? Entonces, yo no tenía el gusto de conocerle y digamos, mi primer contacto fue intelectual. Leo, como leo regularmente siempre, en la revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos y de repente hay ahí un general, perdón, un coronel que hace un artículo en el que compara a las señorías italianas del siglo XVI, del Renacimiento, ¿no? Las compara con los estados de hoy, ¿no? Y dice que, claro, frente a los grandes estados nacionales que había entonces, que eran como Francia y España, que arrasaban la península, no había forma de que se defendiesen. Y todo esto lo explicaba, parecía Gracián, porque lo hacía con una concisión verdaderamente lapidaria, ¿no? Yo diría que militar, parecía Julio César. Así que me llamó mucho la atención y le pregunté si le importaría venir por aquí y darnos sus opiniones, ¿no? Vamos a ver, mi coronel. ¿Por qué cree usted que no somos capaces de ver esa evidencia? Es decir, que realmente Francia y Alemania hoy, frente a Estados Unidos, China o Rusia, son como Siena o Florencia respecto de Francia o España. Por cierto, que como estuve allí, recuerdo todavía yo bueno, trabajé en Italia. Recuerdo un refrán que tenían, que decían en aquel tiempo Italia, no, España o Italia porque se mancha. O sea, con tal de cenar me da lo mismo España que Italia. Bien, pues díganos usted, coronel, ¿por qué no hay manera de que Francia y Alemania entiendan que no son nada? Y nosotros tampoco. Es decir, frente a un hegemón como puede ser Estados Unidos, Rusia o China. Pues muchas gracias, estimado embajador, por invitarme a su canal y a su audiencia, por supuesto. Efectivamente, como ha dicho en mi artículo titulado Europa ante la hegemonía depredadora y el poder duro, se refleja una situación que con respecto a las hegemonías del momento tenían los estados italianos de los siglos XV y XVI, que era riqueza, fragmentación y falta de poder militar. Es que como pasa ahora en Europa. Es decir, Europa tiene los mismos pecados que aquellos estados que en la época del Cinquecento italiana pues sufrían. También quería resaltar también que estamos en un momento que parece que las soberanías nacionales, tal como las entendemos, se han convertido, parece, en un obstáculo para la autonomía estratégica europea. Pero esto yo creo que no es del todo cierto. ¿Por qué no conseguimos la autonomía estratégica? Bueno, si yo dijera que la contestación es que es un problema político, y ya está, pues ya no haría con profundidad el estudio. Pero en realidad
como vamos a ver adelante a lo largo de toda esta exposición, el problema es político y yo diría 100%, bueno, vamos a decir 99% político. Ese es el resumen, empezando por la conclusión. Bueno, estoy conforme con que el peso del relato nacional, es decir, lo que se estima como el orgullo nacional, puede ser un problema para esa unión. Pero hay un matiz que también sobre eso tengo que hacer. Es que eso no se trata solo de un orgullo, sino que es una herramienta usada por los políticos para su supervivencia. Eso es, entonces, ahí está, yo creo, el kit de la cuestión. Es decir, uno de los problemas que por qué no avanzamos, por qué no seguimos, es porque hay intereses ajenos a lo que es el bien común o el desarrollo de la Unión Europea, si creemos en la Unión Europea, porque esa es otro asunto. Es decir, hay pensadores de una cosa y a otra. Entonces, aquí lo que vamos a exponer quizás, y lo lógico, es el que, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no superamos ese conflicto que tenían los estados italianos, ese problema que tenían los estados italianos de no unirse? Tenían riqueza, pero tenían la soberbia de ser ellos, de ser esa señoría, de ser esas oligarquías que en ese momento pues se formaron. Disputaban entre ellos, quizás en algún momento, como un dato curioso, la altura de las torres, a ver quién tenía la torre más alta. y en realidad, mirado así desde una perspectiva actual, pues oye, pues eso de tenerla más alta no tenía mucho sentido, pero era ese el problema. Por eso sufrieron después las invasiones, primero de los Valois, los franceses, y después de España, que por supuesto en la batalla de Pavía, pues echamos a los franceses de territorio italiano y nos quedamos nosotros. Después, a partir de ahí, recalcando que la supervivencia política es el asunto, los obstáculos y sensibilidades estratégicas son bien conocidas. Están los intereses políticos y económicos divergentes entre los estados, es patente. Después, las diferencias importantes en la percepción de las amenazas, especialmente en materia de seguridad y defensa. Además, las identidades nacionales siguen siendo más fuertes que la identidad europea. Esto parece que es un problema del pueblo, pero en realidad es un problema político porque no se avanza en informar a la gente de lo que es la Unión Europea y vender un poco esa historia. También hay otro punto de vista que es la fuerza del Estado-Nación. El planeamiento de ese problema es una que pasa por decir, bueno, la fortaleza se pierde cuando se pierde soberanía. Entonces, yo creo que es lo contrario, que es decir, que no perdemos el Estado-Nación cuando entregamos soberanía, sino que en realidad unos Estados miembros eficaces y coordinados, los mecanismos de compensación son viables, es decir, sería viable esos mecanismos. El problema, es decir, un problema político. Mientras no se resuelva la tensión entre la soberanía estatal y la integración supranacional, será muy difícil avanzar hacia sistemas de compensación estables y eficaces. En el fondo, la raíz del problema es la ausencia de un equivalente a nivel europeo. Es decir, no tenemos estructuras para soportar eso. No se ha hecho. Es decir, que parece que lo que queremos es una autonomía estratégica sin estrategia de autonomía. Quedarnos simplemente en el vacío. También hay otro punto a resaltar, que es el dilema del Estado medio. Eso es un hecho real, efectivamente, nadie lo puede discutir, entre delegar
es la disyuntiva binaria entre delegar o no delegar competencias, es decir, soberanía al nivel supranacional. La salida de esa disyuntiva binaria entre la delegación o no no consiste en elegir uno de los dos polos, sino que hay que cambiar la lógica en la delegación. Un Estado medio no debe ceder poder, sino convertir el poder nacional en poder compartido bajo reglas a las que también ese Estado contribuye a definir. No se trata de elegir entre soberanía o influencia, sino de rediseñar la soberanía para que produzca influencia. Parece que, por otro lado, parece que la Unión Europea no afronta también que de verdad el orden liberal ya no existe. Ya se ha acabado el orden liberal, pero parece ser que seguimos una gran parte de los componentes de la Unión y los propios que forman el establishment en Bruselas, parece que no se dan cuenta. El orden mundial liberal no existe. Entonces, se hace política al margen de poder. Entonces, al no entender eso, se hace política sin tener el poder suficiente. Entonces, sin tener una posición de asertividad geopolítica. Por otro lado, nos venden que el aumento del gasto militar. Bueno, el aumento del gasto militar no es una actuación geopolítica. Y, por otro lado, detecto que faltan objetivos específicos de política exterior que sean ampliamente compartidos y coherentes con el acceso rápido a decisiones militares eficientes. A esto se añade una clara resistencia a ceder soberanía en áreas especialmente sensibles. Este punto es decisivo. Avanzar hacia una Europa con verdadera capacidad geopolítica implica compartir mucho más las decisiones en política exterior y defensa, y es precisamente ahí donde el proyecto encuentra sus mayores límites. Curiosamente, la Unión Europea ya dio un paso histórico en cesión de soberanía, que muchas veces se olvida, que fue la creación del euro. Yo recuerdo en los años 90-91, el año 90-91, los ataques a la peseta, y que fueron detonantes para que muchos de los países ya dijeran, sí, vamos a integrarnos. Recuerdo los ataques, entre otros, del señor Soros, que se hizo más millonario a la peseta por negocios con eso. Esperaba a que la peseta cayera para hacer negocio, porque había hecho primero la venta con una venta en corto, cambiando pesetas por marcos. Cuando devaluaban la peseta, entonces compraban la peseta. Entonces hubo, quiero recordar, que 5 o 6 devaluaciones de la peseta con importantes del 6 y del 7%, es decir, que la millonada que ganó era bastante importante. Esto, por lo tanto, ha supuesto una cesión significativa de soberanía en política monetaria, algo inédito, porque normalmente siempre todos los pérdidas de soberanía han sido con un conflicto. Es decir, no ha habido conflicto y simplemente se cedió eso, que era un aspecto esencial de la soberanía de los estados, además en aquel momento. Desde entonces, los Estados miembros han renunciado a instrumentos claves de su política monetaria, aceptando los límites de su soberanía, y no ha pasado nada. También otro aspecto que quisiera resaltar es que a todo ello se suma la dependencia estructural de la Unión Europea con respecto a Estados Unidos en el marco de la OTAN. Esto no es solo una cuestión de protección militar general. Los Estados Unidos aportan capacidades claves como inteligencia, logística, mando operativo y, sobre todo, disuasión nuclear. Actualmente Europa no puede sustituir este conjunto de capacidades en el corto plazo. Entonces, a esto nos podemos preguntar además, ¿por qué la defensa sigue siendo una línea roja? ¿Por qué no damos el paso en defensa de verdad? Y
me atrevo a hacer una comparación, ya que hemos hablado de la soberanía monetaria, entre la soberanía de defensa y la soberanía monetaria. Parte de la respuesta a la pregunta que por qué la defensa sigue siendo la línea roja es en que la concepción del Estado. Max Weber establecía que el Estado es la fuente de la legitimidad del uso de la violencia. Entonces, este marco supone el perder esto, renunciar al control de la defensa, que no se percibe como una cesión como la moneda, sino que es un paso hacia la disolución del Estado de Nación. Esto siempre es discutible, porque hay distintos claros oscuros en eso. A esto tenemos que añadir una dimensión mucho más concreta. La soberanía monetaria es abstracta y no tiene una traducción directa en infraestructuras visibles. La defensa, en cambio, implica ejércitos, bases, industrias, cadenas de suministro. Es decir, integrar la defensa europea exige tomar decisiones muy tangibles sobre qué capacidades se mantienen, cuáles se duplican y cuáles desaparecen. En la práctica significa decidir qué fábricas, por ejemplo, qué fábricas cierran y cuáles sobreviven, entre otras cosas, ¿no? Esto genera una competencia por el empleo, la tecnología, el poder industrial, que ningún país está dispuesto a ceder fácilmente. También influye en la percepción del riesgo. Si el euro falla, las consecuencias son graves, pero es una crisis económica. Ya tenemos muchas, es decir, una más. Pero si falla el sistema de defensa común, está en juego la integridad territorial de a quien le toque. En el peor de los casos, la propia existencia del Estado. Esta diferencia eleva enormemente el nivel de confianza necesario para compartir decisiones. Y también aparece otro límite fundamental, la confianza política, que es patente que no hay. Ya lo adelanto. Los estados muestran reticencia en aceptar decisiones tan críticas como el uso de la fuerza o el envío de tropas, y que queden en manos de estructuras supranacionales. También se piensa que la idea es que decidir sobre el sacrificio humano en defensa puede ser un tema político relevante. Pero bueno, de todas formas, hemos tenido ejemplos de que hemos puesto unidades españolas a las órdenes de otros mandos y no ha pasado nada. Es decir, que este también tiene sus claros oscuros, sus matices. Entonces, resumiendo, en este contexto, más que una incoherencia, lo que emergen es una forma desigual de entender la soberanía. Hay que entender la soberanía de determinada forma. Entonces, esa es la que se diferencia entre unos aspectos y otros. Se aceptan cesiones profundas en algunos ámbitos, como fue la moneda, pero se rechazan en otros estrechamente vinculados como la seguridad y la defensa. El resultado es una soberanía fragmentada, tanto en lo conceptual como en lo operativo. Esto dificulta la construcción de una política exterior y una defensa verdaderamente unificada y evidencia que el proyecto europeo sigue atravesando por tensiones de fondo aún no resueltas. En última instancia, subyace una ambición difícil de sostener sin ajuste. Aspirar a los beneficios de actuar como una superpotencia sin asumir plenamente el coste político que implica ceder partes de soberanía. Yo creo que por ahora, con este pequeño resumen y con este esquema, le he podido satisfacer a la pregunta que me ha hecho, embajador. Sí, efectivamente. Pero fíjese usted hasta qué punto llega el tema que los Estados Unidos de América han expulsado de manera humillante a Francia del Pacífico. Francia tenía un acuerdo de suministro de submarinos con Australia y habían firmado el contrato, válido, firmado y ratificado. Y llegó Estados Unidos y dijo, no, vale, pum, y los echó. Vale, hasta ahí normal, ¿no? Bien, ¿qué hace Francia? Enviar su portaaviones al Pacífico para, comillas, contener a China. Claro, yo esto es que es una cosa que tengo dificultades en creer, ¿no? Porque es que ¿cómo diría yo?
la fuerza de la convicción francesa de que son algo en el mundo se enfrenta a los hechos y los hechos pierden. Es increíble, además fueron ellos los primeros que fueron a China. Sí, No sí. fue, claro, no fue Kissinger, no fue Nixon, fue De Gaulle el primero que fue. ¿Qué hacen haciendo eso, por Dios? Es incomprensible, La grandeur. Pero es eso es así, incomprensible. embajador, eso es así. Y yo creo que entra dentro de la naturaleza del sentir del francés. Si no hicieran esas cosas, yo creo que no serían franceses. Ahora, otra cosa. ¿Cómo demonios vamos nosotros en algún momento a tener una fuerza nuclear, si es que eso es necesario, una fuerza nuclear parecida a la rusa o a la americana? ¿Cuándo vamos a poder tener nosotros 5.000 cabezas nucleares? Pues es que es inimaginable. Bueno, aquí hay unos matices. Es cierto, usted plantea que es imposible igualar las miles de cabezas de Rusia o Estados Unidos. Tiene una razón. Pero en geopolítica existe un concepto que se llama disuasión mínima creíble. Es decir, no nos hace falta 5.000 ojivas. Francia tiene suficiente, 300, 500, no sé cuántas, pero sobre ese orden, y que puede hacer que cualquier agresor se lo piense. El problema es que la Force de Frappe es francesa, no es europea, que más adelante yo creo que podremos entrar con este asunto más en detalle. Pero quería añadir que el reto no es tener la bomba, no tener las cabezas, las ojivas nucleares, sino el verdadero reto ahora, en principio, para ser más humildes, es decir, para tener los pies en la tierra, es hacer que el artículo 42.7 de la Unión Europea, del Tratado de la Unión Europea, que es la cláusula de defensa mutua, cuya obligación es vinculante para los Estados miembros, sea creíble. Es decir, el problema que tiene Europa es que no tiene capacidad de disuasión y nuclear. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es mirar lo básico. Lo básico es que tenemos que tener la política bien ajustada. Es decir, si no hay una política ajustada a lo que queremos, no hay forma de salir adelante. Es decir, si se habla nada más que del artículo 5 de la OTAN y mucha gente no conoce el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, no suena. Es decir, yo me doy cuenta que es una sin razón. Y si me permite, embajador, voy a leerlo, el texto de ese artículo. Dice, si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros deberán prestarle ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Esto es un problema de credibilidad y esa credibilidad no se construye solo en Bruselas, sino que en las fábricas de defensa, en los centros de mando, en la calle y, por supuesto, en la voluntad de los líderes nacionales de entender que la seguridad de uno es literalmente la seguridad de todo. Muy bien, pues está bien, es una buena, es Es, una un, buena respuesta. es mi humilde opinión No, no, que, está muy bien. que Entonces, ofrezco a su... antes de pasar al siguiente capítulo, hay una cuestión, yo diría una curiosidad personal. Usted ha leído el libro Restraint de Barry Posey, y yo también, pero lo vemos de manera completamente distinta. Usted ve Barry Posey y dice, ahora pueden hacer los americanos lo que quieran. Eso es lo que dice. Yo lo leo y con el título, con la autoridad que me da el título, Restraint, o sea, calma, lo veo al contrario. Calmar esa urgencia imperial porque no tiene sentido. Calmaos. Así que vamos a ver, yo lo veo como una llamada a la calma y usted lo ve como una llamada a salirse de madre, ¿no? A ver, hablemos un Bueno, poco de esto. sí, sí, bueno, gracias por hacerme un poco el explicarlo. La verdad es que en mi artículo
la intención que yo quería no era una posición personal, sino que lo que entraba, el texto que ponía, era una lectura contextual, era para dar profundidad histórica a lo que apuntaba en párrafos anteriores, que era la Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre de 2005 de los Estados Unidos. A mí, quizás yo confieso que este artículo, el artículo que redacté, ha sido debido precisamente por el cabreo que me llevé al leer la Estrategia de Seguridad Nacional, que en realidad y curiosamente, cuando se ve la historia de las diferentes estrategias, no es vinculante para la presidencia de los Estados Unidos, es una cosa que se propone, pero que en realidad la mitad de las veces ni se ha llevado a cabo. Pero al ver que había una serie de datos importantes, como era el hecho, como decía en mi artículo, que detectaba un aliado depredador, quería un poco reflejar pues esa visión. Entonces, añadiendo esto, efectivamente, Posen defiende una estrategia de restraint, contención, pero conviene precisar bien que el sujeto de esa prudencia es una recomendación dirigida a Estados Unidos, que en el 2014 fue cuando escribió esto, y no a Europa, es decir, esto era Estados Unidos. Y que en realidad lo que se trata, la idea base de ese libro, es que lo que quería decir, y hablando vulgarmente, es que Estados Unidos no se metiera en todos los charcos. Es decir, parece, Sí. hoy en día parece que el equipo de Trump no se ha leído el libro. No, ni ese ni ninguno, ni ese ni ninguno, Es porque decir, fíjese usted el magnífico artículo, el magnífico libro de Mearsheimer y Walt, que se llamaba el lobby de Israel y lobby, en el que defendían que Israel debería de ser para Estados Unidos un país como cualquier otro, como España, Francia, Alemania o lo que sea, ¿no? El caso que les han hecho, ¿no? Y en el 97 Kennan dijo una cosa, una profecía. Dijo, Rusia, extender la OTAN es una mala idea. Rusia terminará por hacer algo malo. Y añadió también, y retrasará mucho la llegada de la democracia a Rusia. Y entonces, y los que nos han dicho que extendamos la OTAN, porque nos dirán, ¿veis? Rusia es mala, ya os habíamos prevenido, y no tendrán razón. O sea que los intelectuales en la vida americana siempre dicen las cosas más razonables, porque yo creo que los Estados Unidos tienen la mejor mano de obra estratégica del mundo, con diferencia. Pero su clase política no les escucha. Este es el problema. hablando de Posen, quisiera añadir también en este apartado unos conceptos adicionales, si me permite, embajador. Claro, claro. Eh, eh, uniendo la idea de que no era el comentario que era contención y que yo expresaba lo contrario, bueno, pues yo creo que entrando en Estados Unidos en concreto, para nosotros esa restricción o esa retirada, a su vez retirada, porque claro, Posen llamaba a una retirada sobre determinados espacios. Y esto puede ser una retirada, por ejemplo, de la OTAN, como ahora se está viendo. Entonces, este matiz lo que nos genera, es decir, el pensamiento de Posen en ese escrito, nos genera una obligación. Es decir, lo que nosotros debemos entender es que si Estados Unidos no se mete en los charcos con nosotros, entonces genera una obligación y el imperativo es una responsabilidad en la que se traduce mayores exigencias de capacidad y en última instancia un rearme. Por eso, la matización a esto no es que al no estar en 1945 podamos hacer lo que queramos, más bien lo contrario. Al no estar en 1945 estamos obligados a hacer precisamente lo que no queríamos hacer. Y esa es la paradoja de Barry Posen. También
hay otra curiosidad, porque leí también hace 6 meses o así, el año pasado, un artículo de Barry Posen que es curioso. Se pregunta qué es lo primero que deben hacer los europeos para conseguir su autonomía militar. Entonces, eso me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque lo que recomienda es no planificar, recomienda a los europeos. En este caso está dirigido, el sujeto de esto era para los europeos. Dice, nos recomienda no planificar para el peor de los supuestos. Es decir, esto sería para un oficial de Estado Mayor como lanzarse desde un avión sin paracaídas. No entiendo. La verdad es que es verdad que tiene una mano de obra muy buena y buenos pensadores, pero yo a veces yo creo que cuando se salen de su ámbito, que ahora es el ámbito, como dice la estrategia de seguridad de Estados Unidos, lo que es el hemisferio occidental, a nosotros ya nos han dejado fuera del hemisferio occidental, el hemisferio occidental son ellos. Nosotros, claro, ya sabemos por qué Oriente Medio es Oriente Medio y no Oriente Próximo como nosotros llamamos, porque Oriente Próximo seríamos nosotros, ¿no? Bueno, independientemente de esto, curiosamente, esa historia no es viable. Es decir, un Estado Mayor que se aprecie no puede permitirse el lujo de no planificar para el peor de los escenarios. Y, por supuesto, también el más probable, o adaptarlo, porque muchas veces el más probable y el más peligroso divergen. Muy Entonces, bien. básicamente, bueno, pues esa es la conclusión de todo esto. Quería sacar a la colación esto porque me llamó la atención. Es usted, mi coronel, lo que usted ha dicho está mayor. Le voy a contar a usted que posiblemente, pues, lo sepa usted mejor que yo, le han preguntado al secretario de Estado de la Guerra, porque ahora se llama de la Guerra, no de la Paz, Hegseth, ¿qué hacemos en Irán? Y ha contestado, no lo sé. Y no sé. En esto estamos. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente parte. Yo, claro, no soy militar y lo de la OTAN no lo veo como ustedes. Yo entiendo de una parte que la OTAN es vital para las Fuerzas Armadas españolas y que ha sido el gran cambio que hemos visto y que ha tenido unos efectos magníficos, porque ahora sale un chico, bueno, un joven teniente, y lo primero que hace es ir a Fort Bragg, ¿eh? Esto, claro, es una cosa, vamos, lo nunca he visto y yo creo que es fenomenal. Pero esto ha cambiado. Es decir, con Trump, la seguridad que nos ofrece Estados Unidos es transaccional, pero al mismo tiempo la sumisión que nos exige es absoluta. Y ahí hay una contradicción que, con perdón, no se puede resolver. Porque claro, la absoluta quiere decir que se va a Irán en absoluto desprecio, con absoluto desprecio de las relaciones internacionales, el derecho internacional público y todo. O incluso si quiere ir al Pacífico y nosotros tenemos que ir con él. Pero a cambio de eso, su seguridad es transaccional. Solo la que él quiere, porque nos han metido un 15% de tasa, ¿cómo se dice esto? De arancel. Y hasta Inglaterra. Claro, esto es que es imposible. No se puede. Y luego hay otro problema distinto, que es en qué se traduce desde un punto de vista fáctico el decir que sí a todo. Tenemos la obligación de comprar gas licuado mucho más caro que el ruso, que no puede ser. Tenemos que cerrarnos al mercado ruso y al mercado chino, lo que tampoco puede ser. No podemos darle a Ucrania 90.000 millones al año porque es imposible. No llegamos y yo no sé qué podemos, sinceramente, pues no sé qué es lo que podemos hacer. Si a eso le añadimos el 5% de defensa en el 75% de ese dinero es para comprar armas americanas y encima él sigue diciendo que se quiere quedar con Groenlandia y cargarse a quedarse con esto con Canadá. Yo ya no sé, es imposible, ¿no? Es que es imposible. Y para completar más el tema, se nos enfanga en una guerra cultural. Ha intervenido en la vida política española y dice, a ver,
la embajada, que se ponga a estudiar el caso, ¿qué ha pasado con esa chica que es Noelia y que le han autorizado la eutanasia? Y dice, "Oiga, pero ¿y esto qué es? ¿Quién es usted para hacer esto?". Claro, es imposible. Yo lo veo como imposible. Pero me gustaría escuchar el punto de vista de un experto como usted que sabe lo que dice, que además ha estado como 10 años o 12 destinado en esos cuerpos de la OTAN y de la Unión Europea y tal, en MONS, etcétera. Dígame, hable, por favor. Ilústreme, por favor. No, yo siempre con todo el respeto que sois un coronel y eso es, no pretendo, y además ya jubilado, no pretendo aparentar nada más. Ya he demostrado durante todo mi servicio las cosas y yo creo que ya lo único que me queda es disfrutar de la jubilación, pero que no me gusta pescar y entonces pues leo temas de política. Bueno, a mí me gusta pescar y estoy aquí haciéndole preguntas, sí, quede claro. La pesca con mosca. Bueno, eso ya tiene mucho más valor. Exigencia, Bueno, sí. eh, bueno, viendo, como me gusta siempre hacer una especie de idea fuerza inicial a las preguntas que me ha formulado, yo voy a empezar diciendo que nos tenemos que dar cuenta que el hegemón benévolo ha perdido sus riendas, Sí. se ha desbocado y ha mutado para convertirse en un hegemón depredador. Esto es lo que hay que saber. Esto es ahora mismo, estas son las circunstancias. Es cierto que cita en su análisis correctamente este tema. Ahora bien, no el tema de la sumisión, me refiero, de que no se deriva que la sumisión exigida sea absoluta y que el sistema sea inviable. Es decir, lo que sí entiendo es que todo esto es una absoluta teatralidad. Es decir, para conseguir Trump sus objetivos de coerción y optimizar al máximo el resultado de esos objetivos, lo que hace es intentar que aparecer, someter con el que está negociando. Esto es una táctica que, bueno, es bien conocida, pero que Trump lo lleva a extremos de teatralidad al máximo. Con respecto a la OTAN, que efectivamente es una organización político-militar, nunca ha funcionado sobre la base de obediencia automática. Eso no es posible y no lo será. Esto yo estoy convencido, por muy sumiso que aparezca el, 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 secretario general de la OTAN. Es, yo creo que lo que se trata es que, de que es una combinación al final, lo que llega a ser, porque es una organización con mucha inercia, con muchos años de formación y con un equipo excelente, se trata de combinar con alineamiento selectivo y los márgenes nacionales que se imponen cada uno, cada componente, ¿no? Cada aliado. Entonces, la OTAN, por supuesto, se está adaptando ahora, se está adaptando en ese procedimiento y yo creo que lo está haciendo bien. Tiene unos equipos muy potentes, los conozco, y la verdad es que es bastante ágil de cintura en adaptarse a estas circunstancias. El problema que subyace aquí no es otro que el daño a la credibilidad de la capacidad de disuasión de la OTAN. Esto es lo más triste de todo. Es decir, lo que de verdad está rompiendo el equipo de Trump es eso. Y eso pueden ser vidas. Eso son muchas vidas. Y eso es lo que más me preocupa a mí como militar. Podemos pensar que la relación transatlántica se puede romper, pero yo no entiendo eso. Es decir, en mi opinión, debería darse unas condiciones mucho más duras que las actuales. Por ejemplo, que hubiera un repliegue estratégico real de Estados Unidos.
es decir, que abandonara la defensa de Europa, que retirara las tropas y capacidades clave y que haga un vaciamiento de la OTAN. Eso lo puede hacer. Es decir, ese repliegue sería letal para la OTAN y en las situaciones actuales difícilmente se podría dar los pasos necesarios para compensar ese vaciamiento, pero podría ser un riesgo de eso. Yo no lo creo que lo haga. Otro aspecto podría ser la divergencia estratégica irreconciliable con Europa. Es decir, que impusiera por narices el desacoplamiento con China o determinados actos o actitudes con Rusia, o que los costes fueran tan elevadísimos que no se pudiera vencer esto o cumplir por los aliados europeos. Y no olvidemos también de Canadá. Otro aspecto sería un colapso del consenso político interno de Europa, es decir, que empezara a cuestionarse los temas de OTAN y OTAN no, y fuera cada vez mucho, que podía ser combinado con cualquiera de otros aspectos que he citado antes. Otro sería el éxito de la autonomía militar europea. Una cosa que, bueno, lo he puesto ahí porque no sé si estaba soñando, pero porque, bueno, pero es otro hecho posible. Es decir, si Europa se considera lo suficientemente fuerte, podría decir, bueno, pues prescindimos del socio depredador en esas circunstancias. No lo creo posible, pero bueno, es otra circunstancia. Y después, una crisis de confianza irreversible, que ahí sí que puede entrar haciendo atención a su pregunta, el tema de Groenlandia. Es decir, si se llevara a cabo eso, yo creo que ya, y entonces ya no solo sería el tema de la confianza irreversible, sino que habría un colapso del consenso político interno en Europa, habría diferencias estratégicas y habría problemas de conducción en operaciones, por ejemplo, en la OTAN, porque ya habría divisiones importantes. Pero sí, 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 dígame, embajador. pues yo le quería decir que no hemos llegado a ese punto, pero Francia, al ver el incremento del gasto militar alemán, también ya lo ha subido. No es una buena idea que dentro de Europa tengamos una carrera de armamentos, mi coronel, que no es una buena idea, que así empezó la Primera Guerra Mundial, por Dios, y que además se rompe Europa, y que lo dijo Brzezinski. Lo peor que nos puede pasar es que los europeos abandonen la Unión y vuelvan a estar una vez unos contra otros, porque esto nos quitaría muchísimo tiempo y muchísimos medios para un problema que en definitiva no tiene importancia. Eso lo dijo Brzezinski. Y yo estoy viendo con mucha preocupación, Alemania se rearma, reinstaura el servicio militar obligatorio, sube el gasto militar. Francia empieza a subirlo, dice que no se va a quedar atrás. Nosotros creamos un campeón nacional. Vamos camino de que se rompa todo lo que hemos ido creando. Esto es una barbaridad. Yo no sé si soy muy apocalíptico. Por eso quería traer yo aquí a un profesional sólido, serio, que ha trabajado en la OTAN y que me diga, no se preocupe usted, que esto va de otra manera y tal, eso es una cosa teórica, no va a pasar eso. Eso es lo que quiero que me diga usted. Pero claro, no, a lo mejor no puede, ¿no? Y se lo digo encantado. Efectivamente, es lo que pienso. No, esto, por supuesto, la relación entre Rheinmetall y Lockheed Martin es la prueba de que Alemania ha decidido ante el pánico, es decir, que es una situación, yo creo que entendible también por Francia, a pesar de que tal, yo creo que todos entendemos que prefiere un seguro de vida americano que el proyecto teórico francés, porque normalmente la industria europea siempre tarda mucho en desarrollar sus proyectos y entonces pues Alemania necesita ya soluciones. Él se ha sentido, además, se siente próxima a la amenaza más próxima, valga la redundancia, como es Rusia, y entonces pues necesita esa historia. Efectivamente, entiendo que Francia se pueda sentir traicionada, como Alemania gasta
100.000 millones de euros en esa tecnología, en F-35 y demás armamento americano. También, por otro lado, también siempre el Rearme alemán siempre ha puesto a Francia en guardia. La verdad es que ya ha pasado 2 veces cuando anteriormente, y esto siempre preocupa, sobre todo a los vecinos. Toquemos madera, toquemos madera. Por eso que, bueno, es posible que efectivamente que estemos viendo que el motor que llamamos franco-alemán mute, pero es una mutación. No creo que se rompa ese eje por el bien de todos, porque además también los alemanes necesitan del resto de aliados. Es decir, que no veo un problema en eso. Muy bien. Y ahora yo, por volver otra vez al principio y cerrar ya más o menos el encuentro, yo diría, no podemos unirnos. Nuestro hegemón es depredador. Estamos solos, no hay más. Y España está sola. Y desde ese rompecabezas termino con la pregunta del millón. No se asuste. Ante este panorama, ¿vería usted razonable que empezáramos a discutir el tema de la posible nuclearización de España? Eso último, embajador, eso es radioactivo, ¿eh? Pero bueno, eso sí que es radioactivo, pero bueno, intentaré darle una respuesta. Empezando por la primera parte de su pregunta, bueno, hacerlo solo. Vuelvo a repetir, el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea sigue vigente. Es decir, yo creo que con más o menos fuerza, porque claro, el problema de que no es creíble ese artículo es porque la decisión última la tienen las naciones, las capitales. Entonces, es un tema político, no es un tema que se puede, dependiendo cómo se haya levantado el líder del momento, pues podremos tener ayuda o no, o de las circunstancias políticas del momento. Entonces, por eso yo lo que digo es que lo más importante es darle credibilidad a ese artículo. Pero yo creo que hay una zona intermedia, es decir, no es o todos juntos o cada uno por su cuenta, no. Hay una zona intermedia que es donde nos estamos moviendo siempre. En realidad, siempre nos hemos movido en esa zona. No quiero llamarla gris para que no se malentienda con otras zonas grises, pero no es así. ¿Por qué? Porque el asumir eso de que estamos solos lleva a unos riesgos. Podemos pensar, sobreestimar nuestra propia capacidad nacional o infrautilizar el poder agregado europeo, que sí existe, como he dicho antes, aunque esté fragmentado. Es decir, es una fragmentación, pero es una parte del problema. Por eso que en ese aspecto no hay... Con respecto a la pregunta del millón, bueno, embajador, si me da el millón, yo la conté. Después intentaré gastármelo en defenderme, yo qué sé, de los ataques, pero no, hablando en serio, hemos entrado en un terreno de real política. Eso es un tema que quizás ya para un militar ya le llegue casi a la nariz. Entonces, bueno, yo creo que no es un tema prioritario. Es decir, hablando seriamente, no es un tema prioritario y vuelvo a repetir. Lo primero es consolidar las capacidades militares convencionales del nivel que nos corresponde para los escenarios actuales y futuros. Es decir, no tenemos que pensar en nada más. Es decir, primero tenemos que tapar los agujeros como cuando nos toca un millón. Es decir, hay que tapar agujeros, ¿no? Como dice cuando le toca la lotería. Aquí tenemos agujeros todos, ¿eh? Es decir, Europa ha estado pues relajada con respecto a su defensa. Y tenemos ahora, como está pasando con el ejemplo que lo tenemos, es Alemania, que es la primera que está corriendo en eso, y
por supuesto, lo que tenemos es ahora que atender es a consolidar las capacidades militares. Pero que saber que el gasto militar no es una acción geopolítica, es para consolidar las capacidades militares convencionales en principio y después ya veremos. Me parece que esta llamada última a la razón, casi casi diría yo, me parece lo más interesante de todo. Se ha dicho por fin la gran verdad que no dice nadie. Hay huecos. Hay huecos, mi coronel, y yo que no soy militar, lo veo. Con más razón lo verán ustedes, ¿no? Pero está muy claro que, en fin, sin entrar en detalles, a mí no me parece, de verdad, sin ánimo de molestar, que Ceuta, Melilla y las Canarias estén blindadas. No me lo parece. Cuando digo blindado en el más estricto sentido de la palabra, es decir, blindado como tienen que estar, blindadas. No están en el nivel debido. Pero claro, con 1.000 millones de presupuesto que había, es imposible. Contentos que se cobran sueldos. Bueno, mi coronel, le agradezco muchísimo todo lo que ha dicho, ha sido muy ilustrativo y hemos llegado al final y naturalmente tengo que ofrecerle a usted la facilidad que se ofrecía siempre a los condenados a muerte. Últimas palabras. Bueno, mis últimas palabras, bueno, es un poco, bueno, prácticamente mucho lo he dicho anteriormente, es decir, tranquilizar sobre ese tema, no existe mucha turbulencia política, es decir, la turbulencia es yo creo que la herramienta base de ahora mismo de la presidencia americana y por lo tanto, como he dicho antes, es para forzar. Por lo tanto, que hay que tomarse las cuestiones de allí con cierta tranquilidad, porque hizo presión sobre China y no consiguió gran cosa, ha hecho presión sobre otros aspectos y no consigue gran cosa. Es decir, que es un poco negociar. La verdad es que la idea es que ahora mismo lo que estamos pagando es un poco, y vamos a pagar, lo que no hemos pagado en 40 y tantos años antes, y que es posible que sea eso, porque al final va a ser cuestión de dinero. Por lo tanto, que, bueno, después, lo que sí es imposible es que el atlantismo sea el de la Guerra Fría. Va a ser uno nuevo, se está transformando la OTAN y por lo tanto yo creo que no hay ningún peligro en eso. En lo nuclear que quería, aparte de las ideas que he expresado antes, yo creo que Francia y el Reino Unido están haciendo muy buen trabajo en ese aspecto, han hecho varios tratados y para trabajar dentro del paraguas de la OTAN, del paraguas nuclear. Pero esos tratados, es decir, de las dos potencias de este lado del Atlántico, de las dos potencias nucleares de este lado del Atlántico, decir que están fundiéndose para el planeamiento y para la supervisión de ellos, porque antes era Estados Unidos el que lo hacía. Entonces, en caso de que haya desenganche, lo están haciendo. Repetir, no estamos solos, pero todos debemos remar en la misma dirección. Y lo que sí tenemos que hacer es planear militarmente como si lo estuviéramos, es decir, como si estuviéramos solos. Es decir, no podemos olvidarnos de que esa es la hipótesis más peligrosa. Pues, Gracias, embajador. pues muchísimas gracias, mi coronel. Y ya le amenazo con que posiblemente, o casi con seguridad, no será esta la última vez que nos veamos para exprimirle un poco, exprimirle un poco sus ideas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes, embajador. Buen día.